Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Como siempre, nos acompaña, nos anima, nos fortalece para que demos pasos tan importantes en nuestra vida. Hoy, en este domingo 28, estamos celebrando la Sagrada Familia de Jesús, María y José, esta gran fiesta. Y por ser domingo, en esta gran solemnidad. Peñan de Yara una seba para el 25 de diciembre. O coña encarnaba hoy peñan de Abutepe, queridos amigos. Hoy somos nosotros los responsables de hacer crecer. Auperareco entonces una semana irea lleva. Esto le llamamos la fiesta de la familia, la fiesta de la Sagrada Familia, ambas europea. María y José, protagonistas esenciales y fundamentales en la formación, en la educación de este niño. Porque todos somos responsables, queridos amigos, de que este niño que ha nacido en Belén hoy pueda crecer. Este niño que ha nacido en Belén, ñañangarecoana, sea yo y cuabonite, y tú a yo y cuabonite, y vaya por ñangarecoana lleva, peimen bure, peita urane, peita girane, ñañangarecoana y catujanguanchalo cacuapona, y esa es la familia, queridos amigos. Por eso hoy nos unimos y celebramos en esta gran fiesta de la Sagrada Familia, rezando y pidiendo por nuestra familia para que seamos testimonio y ejemplo en este crecimiento de fe. Ya en el libro del Eclesiástico, capítulo 3, del 3 al 7 y luego del 14 al 17. El que honra a su padre expía sus pecados, y el que respeta a su madre es como quien acumula un tesoro. El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y cuando ore será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor da tranquilidad a su madre. El que teme al Señor honrará a su padre y sirve como a sus dueños, a quienes le dieron la vida. La ayuda prestada a un padre no caerá en el olvido y te servirá de reparación por tus pecados. Queridos amigos, es un llamado siempre, ¿verdad? Porque tenemos que amar nuestra familia. Yajejuana, apeamba ere, añadego yajeju, justamente porque recibimos tantos dones y beneficios a través de nuestros padres, a través de todo lo bueno, a través de todo lo que nos han ofrecido, desde la vida en primer lugar. Peñan de ceja, peñan de rúa lleva, que se ponen de acuerdo y que nos traen a la vida. Y somos nosotros el resultado de ese amor, de ese cariño de papá y de mamá. Pero veis ahí cuando añandeña mañariré lleva allá huyeveme, peñan de ceja, añan de rube, Sagrada Familia, podemos decir lo que la primera lectura nos hablaba. Amar padre y madre, amar y respetar, porque ellos nos dieron la vida y somos nosotros quienes somos agradecidos con Dios por medio de nuestros padres. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.